cuando yo le expliqué por qué yo quería trabajar, que Yana y sencillamente, él no solamente me dio trabajo, él se ocupó de llevarme al supermercado donde yo iba a trabajar, de sentarse con el gerente y de darle instrucciones específicas. Pues decía, mira, este nene no va a trabajar para comprarse tenis, no, este nene viene a trabajar porque él mantiene a su papá, a su mamá y a su hermana. Gloria a Dios por eso. Pero eso no es con una gracia, no se despacha. Eso permanece, mantiene un agradecimiento permanente. Cuando Pablo le plantea aquí a los creyentes de Filipo que seamos agradecidos, lo que está diciendo con ellos es qué cosa. Recuerda siempre a aquella gente que con sus acciones marcaron tu vida. Oye, y si están vivos, acércatele y dile, gracias, porque lo que tú hiciste por mí cambió, marcó, creó un surco nuevo en mi vida. Entonces, eso es parte del proceso cristiano. Y por eso, esto no es una carta, claro, a excepción del himno cristológico, ¿verdad? Que eso es extraordinario. No es una carta como para decir que mucha teología hay, pero vida práctica cristiana la tiene en abundancia. Déjame terminar con una notita de Policarpo, porque pues siempre hay que complicar esto, ¿verdad? Y es la siguiente. Policarpo en sus escritos dijo que Pablo, cuando estaba ausente, le había escrito varias cartas a los filipenses. Y si dice varias cartas, son varias cartas, ¿no? Y es Policarpo, que Policarpo prácticamente es de descendencia directa de Pablo, en términos de discipulado. Entonces, note bien, él dice, Pablo cuando estaba ausente os escribió varias cartas. Y hay algunos teólogos que dicen que en Filipenses hay más de una carta. Ellos dicen que uno nota que hay más de una carta cuando uno lee el capítulo 3 y versículo 1. Vete al 1. En el capítulo 3 y versículo 1, fíjense que dice, por lo demás, hermanos. Eso uno lo dice cuando uno está terminando, ¿verdad? Dice, bueno, ya no tengo más nada que decirte, hasta aquí. Hasta aquí te digo, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, alégrese en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes yo sé que les da seguridad. Da la impresión que este es el final. ¿Por qué da la impresión que este es el final? Oye, porque él está terminando con solemnidad, está terminando la carta, ¿verdad? Como cerrándola. Y en el verso 2, cuídese de esos perros, como que no guarda relación la carta en continuidad con la otra expresión. Entonces, algunos estudiosos dicen, aquí es donde uno puede descubrir que realmente lo que Policarpo dijo es cierto. Aquí hay más de una carta. Porque, óyeme, usted sabe lo que usted le está escribiendo una carta a la tía, y ruego a Dios que al recibo de esta te encuentres gozando de perfecta salud. A Dios gracias. Y por ahí entonces termina, dice, y deseo más verte que escribirte. Y después que le ponga deseo más verte que escribirte, en otro papel diga, y cuídate de los perros. Y dice, ¿y esto de dónde viene? ¿Qué relación tiene esto de los perros? Aquí es donde estos especialistas dicen, no, aquí hay más de una carta involucrada. ¿Y qué es lo que creen? Pues esta gente cree que del capítulo 3, versículo 2, al capítulo 4, versículo 3, está la carta de gratitud y de advertencia de Pablo para que los creyentes se cuiden de estos falsos obreros. Esta carta fue primera. Y del capítulo 1 al capítulo 3 y versículo 1
donde termina. Y del capítulo 4 hasta el versículo 4 hasta el 23, está entonces la segunda carta, que es la carta que entonces Pablo envía con Epafrodito. Y cuando uno lo ve y lo marca y lo compara, y se lo vuelvo de nuevo a decir, léalo de esa manera, a ver si a usted le hace sentido también. Primero lea el capítulo 3, desde el verso 2 hasta el capítulo 4, versículo 3. Y después léase el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 1, y salte al capítulo 4 y empieza a leer desde el 4 hasta el 23. Y va a descubrir que en efecto aquí hay dos cartas. O sea, que ese planteamiento de Policarpo, de que Pablo le había escrito varias cartas a los filipenses, se sostiene cuando uno lee el libro de Filipenses de esta manera. No lo vamos a leer aquí. Pero falta el heading del 3.2. No. No voy a empezar con los perros eso. Bueno, el heading puede ser que no esté, que haya perdido. Acuérdate que esto es parte del proceso del estudio, donde estos estudiosos dicen, oye, ¿por qué Policarpo dice que escribió varias cartas? Pues entonces, esta no puede ser una sola carta. Y claro, no tenemos todo de las cartas. No lo hay todo. Hay algunas cartas que pueden estar íntegras, otras cartas no necesariamente están íntegras. Es lo que hablábamos con Éfeso. O sea, la carta a los efesios no fue destinada a los efesios, fue destinada a todos los cristianos. Pero los efesios fueron los que la guardaron bien. Y entonces pues se le adjudicó a ellos. Pero cuando uno lo lee, por lo menos da ese sentido. Claro, no todos los teólogos piensan así. Hay teólogos que dicen, mira, olvídate de ese cuento, que eso es una sola carta. Pero está bien, tú te olvidas del cuento y dices una sola carta, pero cuando llegas aquí, no puedes negar que hay un cambio abrupto. Y el cambio abrupto se da en que Pablo está cerrando una carta y de momento vuelve de nuevo a retomar el discurso para hablar de los gnósticos. Y uno dice, no, esto no guarda relación. Pero eso es simplemente parte de los estilos, ¿no? Y de las inclemencias que vivieron los documentos antiguos, y para eso pues entonces los teólogos se dedican a trabajar y a indagar y a hacerle preguntas al texto para de alguna manera o crearnos dolor de cabeza a nosotros, o ponernos a estudiar un poquito más las escrituras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si hay alguna pregunta, la contestamos. Ajá. Sí. Juan usó también esa expresión de perro, digo, los perros están afuera. O sea, sí, porque era una expresión judía, era una expresión despectiva de los judíos. Y desde luego la aplican dentro de la cristiandad gentílica por una sencilla razón, porque Pablo no discrimina contra los gentiles cristianos. Para Pablo, los cristianos gentiles son judíos, son el Israel de Dios. Por lo tanto, si son el Israel de Dios, ya no hay discrimen. Ahora, los que no pertenecen al Israel de Dios, entonces él usa y acuña esa expresión, que es una expresión peyorativa que usaban los judíos contra los gentiles. Pecado sí. Eso es lo que implica. Son los góticos que usted mencionó. Gnósticos. No, los góticos no son. Tiene que ver algo eso que se mutilaban el cuerpo con sí. Lo de la flagelación de la iglesia antigua del cuerpo y la mutilación del cuerpo. ¿Tiene que haber, hay una correlación entre eso? No. El problema de la mutilación dentro de la cristiandad en la era del oscurantismo vino como resultado de